noches para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo que haga esta entrevista. Hace mucho que lo conozco a este señor. Compartimos el Hotel Rioja en Mar del Plata, allá en el año 93, cuando los dos teníamos pelo, éramos jóvenes. Fue campeón argentino a los 18 años, rompió el récord de Pano, jugador olímpico, enfrentó a Korno y a Karpov, a Kasparov, le ganó los dos, a Kasparov y a Korno. Jugó con Larsen. Estoy hablando del gran maestro Hugo Spangenberg. ¿Cómo estás, Huguito? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Linda época la de Mar del Plata. Y eran lindas épocas. Era lindo ir a jugar el Abierto de Mar del Plata cuando era potente. Después medio como que cayó. En su época era buenísimo el torneo. Sí, yo me acuerdo que en una época vos te quedabas jugando al póker, entonces vos me decías, che, Fede, no me hacen la habitación. Entonces yo te cambiaba tu desayuno y yo te daba toalla y toallón para que vos te puedas Y bañar. sí, y sí, puede ser, sí. Qué locura, Totalmente. qué locura. Bueno, naciste el 22 de noviembre del 75. Después vamos a discutir si es Sagitario, Escorpio. Bueno, en esa época reinaba Karpov. ¿Qué crees cómo está visto Karpov según tu concepto en el ajedrez mundial? Y mira, Karpov fue por lo menos de lo que de historia del ajedrez conozco muy poco, pero te puedo decir lo que yo viví. Karpov lo que tenía un concepto del ajedrez demasiado en toda la parte posicional, de estrategia. Obviamente era un buen táctico, pero no era su virtud. Su virtud era saber dónde iba cada pieza siempre. O sea, siempre te iba a poner las piezas donde iban. Toda la parte estratégica creo que nadie lo pudo superar, o tal vez Carlsen, obviamente, salvando los parámetros de las épocas y todo. Pero en ese momento, por lo menos, Karpov era como el que nos enseñó a todos, por lo menos en mí, a entender la parte posicional de lo que era la estrategia del juego, sacando que obviamente cuando uno es chico y todo, lo que reina es la táctica, los caballos, el ataque y todo, pero solo con ataque no se puede, o sea, hay que entender toda la parte posicional y después ir a buscar el ataque como corresponde. Y Karpov yo creo que era el mejor en eso, más que Kasparov y más que cualquier otro posiblemente. La línea de tiempo que toca a Karpov, ¿dónde decís que empieza? ¿En Capablanca? ¿Cómo continúa? Si tendrías que nombrar tres jugadores que tienen un perfil parecido al de Karpov, metiéndolo a Y él. mira, yo de historia del ajedrez sé bastante poco, he visto pocas partidas de los viejos, cosa que bueno, yo me dedicaba más a jugar y a preparar cuando estudiaba algunas cosas básicas, ponele cuando era más chico, lo que sea, pero de lo que es historia sé poco. Obviamente algo vi y te podría decir que Capablanca era más del estilo de Karpov, ¿no? O sea, después, bueno, obviamente tenés a Tal, que era un táctico total y tal vez posicionalmente no tenía idea, no tenía idea, pero no le importaba mucho porque él era tan bueno en la táctica que, bueno, iba por otros rumbos su partida. Pero podríamos decir que Capablanca. Después no sé qué decirte porque mucho de historia no sé. Pero bueno, te podría dar ese parámetro, calculo. Tal decía que en ajedrez había tres tipos de jugadas, las buenas, las malas y las mías. Claro, sí, eran geniales las jugadas de Tal. Obviamente a veces cuando fallaban hasta parecían ridículas, pero después te mandaba tantas genialidades que bueno, pasaba. Si Tal hubiera tenido un poco más de estrategia y más de la parte profesional, yo creo que era imposible ganarle, porque era tan bueno en la parte táctica que, bueno, si hubiera mejorado un poco en eso, yo creo que hubiera sido durísimo también. Y un poco más de salud también, porque su vida fue en Obviamente, hospital. fumaba, tomaba, no le importaba nada, no le Sí, importaba nada. en otros videos que ya grabé y ya están subidos a mi canal, por ejemplo, el maestro FIDE Mariano Leuchtenstein me contó que él cuando fue a dar simultáneas a Mar del Plata, al Torreón del Monje, al principio iba a jugar con 20 tableros, pero 20 tableros durísimos. Me refiero a Rosito, a Leuchtenstein, a Sí, Eduardo sí, Basta, todos los... O sea, no es sí, que sí. fijaba en sub 2000, enfrentaba MI, maestro FIDE, Sí, durísimo. sí. Y en un momento le dijeron, bueno, son 30. Y él sabía lo que significaba tener la planilla firmada por él. Entonces él no se fijaba en lo de los rivales, él jugaba. Y Sí, sí, después yo jugué con él en el club argentino. Una hola, era, se cortó un poco. tenía 12. ¿Se escucha así? Sí, Que vos yo te jugaste en el decía que yo jugué con argentino. Tal en una simultánea.
en Argentino fue tablas, una partida bastante simpática incluso. Yo era muy chico, estaba peor, pero ahí lo molesté bastante y terminé haciendo tablas. No regaladas, porque no es que me lo regaló porque era chiquito, sino que le empaté ahí. Pero, Vos sabés que el Marcelo el maestro FIDE, Marcelo Ibar, me contó que en el 87, después que tal gana Terma de Riondo, participó en una simultánea en el club argentino y Ibar es le esa, gana. Habrá sido esa, esa fue, exacto. habrá sido esa. Sí, fue la única que dio, incluso. Bueno, eh, ¿te temblaban las piernas cuando jugabas con tal o no tenías conciencia de quién era? La verdad que no, la disfrutaba en realidad, sabía que era un genio, todo, y la verdad que ya poder jugarla estaba buenísimo. Como yo era de club argentino y era una joven promesa, obviamente me pusieron y la recontra disfruté, obvio. Y más si la empaté incluso. Bueno, estás hablando de tu época del club argentino. Papá Alfredo, mamá Mirta, ¿en qué año te llevaron al club argentino? En realidad la que me llevó fue mi mamá, Tu o vieja. sea, me llevó a mi mamá a los 6, pero no se podía a los 6, no admitían, eran los chicos más chicos que podían ir, eran de 8 años. Pero mi mamá me llevó y nada, y ahí dijeron, bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Y me probaron los profes míos que fueron del Castillo y allí, me tomaron como una prueba y me aceptaron. Y terminé yendo a los 6, cagando un poco los parámetros que había en ese momento, que era mínimo 8. Dijeron, no, 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 vamos a agarrarlo y me agarraron y la verdad que yo vivía a la vuelta del club, entonces iba todo el tiempo a las clases y después obviamente empecé a ir otros días también. Incluso me llevaban al principio para que tenga una actividad y que no esté solo en casa o sin hacer nada. O sea, era más que nada al principio por eso. Después empezó a darse un poco más lo de mejorar y lo de ir creciendo, ¿no? Con el juego. Cuando grabé con el MI Langier, me contó lo mismo que vos, que a él le tuvieron que dar como un permiso especial para empezar en la escuelita porque él era más chico de la edad que se permitía. Y puede ser, sí, Dani Langier tiene, creo que tiene 2 años más que yo, calculo, o algo así, 2 años, debe ser más grande que yo, así que es probable que también le pudo haber pasado algo así, sí. Vos sabés que me comuniqué, yo fui presidente de la subcomisión de ajedrez de Geva, a Gustavo del Castillo lo conozco desde el 97, Sí. compartí más aventura que Chatrán con Gustavo, es un crack, me debe una entrevista todavía. Y Gustavo me decía que un sábado, cuando vos eras chico, te ganó como 3-0. Pasan 2 semanas y vos le metés un 5-0 impresionante, le comiste todas las piezas. Entonces Gustavo lo va a ver a Biaggi, le dice, escuchame una cosa, yo estoy jugando mal, estoy mal de la vista, ¿qué pasa? No entiendo. Me dice, no, 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 Huguito jugó un torneo interbancario, no sé, una cosa de loco, despegó y ya no lo podés agarrar más, ya Huguito es Huguito. Olvídate, no le vas a ganar nunca más un blitz. Lo Y sí, recordaba era más o menos así, sí. Lo recordaba con mucho cariño Gustavo cuando me dijo eso. Sí, 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 puede ser, sí, porque bueno, obviamente a medida que fui aprendiendo, ya en un momento llegaba a un nivel donde ya a los jugadores como Gustavo, que jugaban muy bien, pero bueno, ya les empecé a ganar, obvio, sí. Cuando grabé con el MI Maxi Ibur también me grabó con una chomba de River. Está permitido porque te quiero mucho. Está todo Y bien, me bueno, encantó. es lo que hay, justo recién jugó River, entonces aproveché y me puse la chomba de No, está River. bien, está bien. Bueno, no diga más nada porque si no, no van a saber cuándo se grabó esta entrevista. Ah, No, bueno, es lo no que diga hay. más nada. Así como los problemas que publicaba Naidor, que por lo menos se sabía una semana después, ¿viste? Perfecto. Una cosa así. Bueno, me comuniqué con Garbarino también, que fue profesor tuyo, el Sí, MI, que también grabé con él. Y él en un momento me dice, yo le ponía problemas de la enciclopedia sí. y yo pensaba que hacía trampa con la solución porque me lo resolvía casi todo. Y después se dio cuenta que también despegaste y que no hacías trampa, que era tu genio el que te No, hacía... un genio no, No, pero bueno, sí, era eso mi habilidad. no lo decís vos, lo dice él, ¿eh? Ella Yo sé. estoy transcribiendo palabras de o Gustavo del Entiendo. Castillo o de Garbarino, Rodolfo. Entonces, él se dio cuenta que tu talento, que fuiste campeón argentino a los 18 años, todo lo que hiciste, entonces, que tenías capacidad para resolverlo, no es que te copiaban. No, obviamente que no, era lo que más me gustaba, incluso toda la parte táctica cuando era chico me salía como muy fácil y estaba, sí, me acuerdo de la enciclopedia, un libro negro con todos
problemas con niveles diferentes y sí, lo iba pasando rápido, incluso le llegaba a decir, che, estos son muy fáciles los primeros, poneme en el nivel 2, en el nivel 3, Arranquemos por porque otro. sí, claro. Salteate esto. Bueno, ya hablamos un poquito de tu estudio con Gustavo del Castillo y con Garbarino. Me gustaría que lo recuerdes a gran maestro Pablo Ricardi y a Sorokin. Bueno, vamos por Pablo. Y Pablo fue profesor mío, uno de los mejores jugadores argentinos, tenía un talento muy, muy bueno para el ajedrez, fue campeón 800 millones de veces, fue un amigo, obviamente que perdí contacto cuando yo dejé el ajedrez y él se fue a vivir a San Luis, obviamente nos vemos cada vez que viene acá a Argentina, a Buenos Aires, va, en realidad, y fue un amigo, yo estudié mucho con él, y la verdad que si él hubiera tenido un poder mental bastante algo mejor, yo creo que hubiera sido muy buen jugador, pero él se deprimía mucho cuando perdía. O sea, cuando estaba perdido en una partida, como que la entregaba. Todo al revés que lo que era yo, que yo si estaba perdido, más huevo le ponía una partida, él se deprimía y las perdía. Entonces no daba vuelta a partidas, pero después era un genio. Le faltó esa parte. Te hago una Pero consulta, ya que vos sos gran maestro, tenés capacidad para contestarla. Hay algunos ajedrecistas argentinos que se destacan por tener victorias internacionales. Por ejemplo, Sarniki, tiene 3 campeonatos mundiales, 2 por equipo, uno individual. Pero no fue nunca campeón argentino. Y él me dijo, a mí me duele no haber sido campeón argentino. Ricardi es al revés. Ricardi tiene 5 campeonatos argentinos que los metió en forma magistral, pero no se lo recuerda a Ricardi por brillar afuera. ¿Por qué algunos maestros brillan afuera y no brillan adentro? Y otros brillan adentro y no brillan afuera. yo creo que Ricardi era un jugador muy práctico. Se adaptaba conocía mucho a la gente, ¿no? A los argentinos los conocía. Entonces ya medio como que cazaba la onda de cómo jugarle a cada uno. Entonces se sentía muy cómodo jugando contra nosotros. Obviamente me ganó muchas partidas, yo le gané muchas, estábamos parejos a un nivel más o menos parecido. Pero cuando jugaba ya con niveles más altos, como que caía y cuando perdía una partida se deprimía. Entonces cuando perdía una le podía pasar un desastre después. Así como cuando estaba entonado, bien de ánimo, podía ganarle a cualquiera. Pero claro, cuando juegas a un nivel mucho más alto y alguien te gana, después ya se deprimía. Nos pasó en una Olimpiada que estábamos en la misma habitación y perdíamos todos los dos. Nuestra habitación fue las únicas partidas que perdía el equipo. Perdíamos siempre. Yo perdía porque, bueno, perdía, pero él perdía porque se deprimía. Es más, no quería ni jugar. Y le pasaba eso que tenía ese problema anímico muy fuerte. Yo creo que si no hubiera sido un genio, pues jugaba, tenía un concepto del ajedrez muy grande. Por eso llegó hasta ahí, que fue un montón, pero podría haber sido mucho mejor, mucho mejor. Bueno, Ricardi, por ejemplo, le ganó a Karpov en el Magistral Naidor del 2001, Sí, le ganó a Kasparov en simultánea. Yo sí, no sé si sí. está contento, triste, deprimido, pero para hacer eso solo, olvídate de los 5 campeonatos argentinos. Para Por ganarle eso. a Kasparov y a Karpov tenía que tener un Porque te talento digo que genuino. era un concepto del ajedrez que le fluía. Por eso te digo, él hubiera sido buenísimo si hubiera tenido un poder mental o hubiera podido trabajar esa parte. No sé si lo intentó o no, o nunca pudo, o lo que sea, pero le faltó ese toque como para ser muy bueno. Sí, Vos sabés que cuando grabé con Topalov la entrevista 66 de mi canal, que me la consiguió Granda, Topalov en un momento, cuando recuerda el campeonato mundial del 2005 en San Luis, en Potrero de los Funes, que él gana con 10 de sí, 14, él estaba muy contento porque él había salido campeón mundial en Puerto Rico, en sí, el sub-14, que se hablaba sí. castellano. Entonces, cuando se hizo el mundial en el 2005, acá que se habla castellano, dice, a ver si gano como gané en Puerto Rico. Y ganó. Y vos Sí, jugaste en Puerto Rico, yo jugué entrenado ese por torneo, sí. Pano. Por eso hice toda esta Sí, introducción. sí, perfecto, sí. O sea, me viene como anillo al dedo Obvio, obvio. la alegría que tenía Topalov. Dijo, si yo gané en Puerto Rico y ahora voy a Argentina que se habla castellano, capaz que meto doblete. Bueno, lo conociste en esa época a Topalov. Ya Y se ese torneo fue venía, muy duro, fue muy fuerte. Estaba Topalov, salió segundo Kramnik, tercero Soltan Almasi, que terminó siendo top 10 mundial en su vos le momento. ganaste a Kramnik.
Yo en ese torneo perdí con Topalov y con Almasi y le gané a Kramnik. Sí, en ese. Y con Yo salí Almasi después cuarto. jugaron en el Naidorf. Jugamos en el Naidorf, creo que hicimos tablas, creo. Y, y con Kramnik, bueno, le gané a Kramnik y con Topalov ahí perdí, pero era un torneo muy fuerte, ya jugaban muy bien, para lo que era, teníamos 13 años, tenían en ese momento 2.500, que era mucho, de 2.540 tenía en ese momento Kramnik, que era muchísimo para lo que era la edad en esa época, no son los mismos 13 años que ahora, ¿no? Obviamente ahora los chicos es otra cosa. No, pero no solamente por la edad. Voy a hacer este paralelismo y ahora quiero que me hables de Oscar Pano. Por ejemplo, Oscar Pano fue número 20 del mundo con 2.585 de elo en su Claro, momento. exacto, Hoy el número 20 del mundo debe tener arriba 2.750. de 2.730, 2.000. Entonces, no es solamente la edad, los 2.500 y pico de tu Obvio, generación, hay que sumarle un bonus track. O sea, no obvio, son los mismos hubo mucha 2.500. inflación en el elo en los últimos 20 años. Ahora dicen que como que hay una deflación y está bajando un poco, pero en una época sí. Yo me acuerdo cuando yo llegué, creo que mi máximo elo fue 2.570, 2.580, ahora no me puedo acordar bien, pero sí estaba bueno en ese momento, que no es lo mismo que el 2.580 de ahora. Yo creo que en paralelismo es un 2.650 de ahora, ponele, como para buscar una comparación que va a ser inexacta seguramente, porque no hay una fórmula matemática para compararlo, pero yo calculo que es un 2.650, 2.660 de ahora. En ese momento, sí, como decís, Pano con 2.585 estaba top 20 mundial, oído top 20 2.750 y Pano era reconocido mundialmente. Bueno, el nivel de Pano era otro que también era del estilo de Karpov. Ese sí que Pano entendía el ajedrez como nada. Después fallaba en la parte táctica, no es que fallaba, pero le costaba llevar una posición táctica, no tanto como en la parte estratégica. Pano te ganaba un finalito como Lars, yo qué sé, te ganaba un finalito con la mínima, como hace Carlsen, que te gana un finalito acá, te lo exprimía y no había manera de zafar. Ahora, si lo llevabas a las escaramuzas, tal vez te iba mejor. Ojalá yo falle como Pano. Fue medallista olímpico, campeón argentino las veces que quiso. Pero fue un crack, o Hizo sea, 15 no, normas de GM a lo largo de toda su vida. digo que son yo lo que estoy nombrando de la falencia es lo que le faltó como para ser directamente top 5 mundial. Eso le faltaba. Obviamente, imagínate que tiene aperturas con su nombre, o sea, hay variantes que son variantes Pano, entonces estamos hablando de genios, de gente superlativa, ¿no? Que por poquito no pudo ser candidato o con Bueno, chances de algo. jugó Amsterdam 56. Sí, sí, pero, pero bueno, como que con muy poquito más, tal vez estaba entre el top 5 mundial en su época. Jugaba de una manera que, y tenía un concepto del ajedrez. Yo lo llamaría a Pano el Karpov argentino. Obviamente, Karpov jugaba mejor que Pano, no Me digo está eso. dando un título, me gustó, me gustó. Pero sí, Pano era el Karpov argentino, con un poquito menos de nivel, porque igualar a Karpov es difícil decir que Pano jugaba como Karpov, pero lo podemos hacer una semejanza. Bueno, por ejemplo, Pano terminó con score favorable a lo largo de su vida con Boris Spassky, 9 y Claro, medio, 8 y medio. Tenerlo a Spassky, 9 y medio, 8 y medio, más uno, en olvidate, 17 partidas, no es que jugaron una sola, obvio, 17 partidas, es obvio, casi un match a 24 por un campeonato del mundo, una cosa. obvio, obvio, sin duda, sin duda. Fue analista de Korchnoi en el 78, una locura. Sí, creo que era difícil entender tanto el ajedrez como lo entendía Pano. O sea, así de fácil te lo digo. Olvidate. A mí lo que me gustaba de Oscar en las clases de él, cualquiera, yo que soy un 4 de copa, un maestro FIDE, un MI, cualquiera, le muestra una partida de un campeonato argentino, de cualquier cosa, y él del maletín saca una hoja. Entonces, lo que vos le mostrás que jugaste en el 94, ponele, él te dice, esta línea la jugué con Borislav Ipkov en el 55 en el argentino. Entonces, todo lo que vos le querés mostrar, él ya lo sabe. Obvio, sí. Yo tomé Tenía, bastantes clases con Pano.
grupales al principio y después personales, incluso cuando fue analista mío en el mundial ese que vos nombraste de Puerto Rico, él fue mi analista personal. Y la verdad que él me decía qué apertura jugar o qué lo que sea, o cómo adaptar la apertura que yo quería jugar. Porque él me daba bola a mí a lo que yo quería, a lo que yo más me sentía cómodo, pero me daba alguna ideita buena, bueno, esto no por esto, o esto, ya que querés jugar esto, bueno, ponerle un poco de onda de esta manera, no hagas siempre la más bardera, la más agresiva, sino vamos con calma y después buscar, o sea, como que me frenaba un poco yo era muy táctico de joven, entonces yo quería ir al intercambio de golpes y él como que me ayudó mucho también a frenar. Lo mismo que justamente Sorokin, que me lo nombraste antes y no te hablé de él, que me acuerdo que me dijiste que hablé, que Sorokin era del estilo de Pano, pero ruso. Entonces, un amigo también fue entrenador mío y también tenía un concepto del ajedrez. Tal vez Sorokin no jugaba tan bien, tal vez incluso yo jugaba mejor que Sorokin, pero él entendía el ajedrez, la parte estratégica. No, en la táctica no veía nada. No es que no veía nada, pero no, pobre, pero no, siento como que en la parte táctica flaqueaba mucho, pero en la parte estratégica era un genio, literal. Pobrecito, después se murió en un accidente de autos, lamentable, muy joven y todo, pero tengo los mejores recuerdos de él. Pero bueno, hice un parámetro con él como para hablarte que me habías preguntado vos y nos habíamos olvidado, pobre, de Maxim. Vos sabés que Goncalves, cuando era presidente del Club Argentino, me dijo: Federico, tengo los anteojos de Sorokin acá guardados en el escritorio. Él tenía un vínculo muy grande. Yo lo veía en Torreblanca jugando magistrales. A mí me sorprendía cómo se vestía, porque no combinaba los colores. Era Nah, era la persona más bohemia y buena que yo un conocí más o genio. menos en mi vida. Era más bueno imposible y no le importaba nada, él se vestía siempre de la misma manera, se ponía lo que primero que veía, ¿no? Acá y siempre con el mismo pantalón, no le importaba nada. Bueno, vos ganás el campeonato argentino del 93, que se jugó en febrero del 94. A los 18 años, el campeón argentino más joven, y rompés el récord de Pano del Bien. 53. ¿Qué recordás de ese campeonato argentino? Y ese torneo fue muy lindo en el sentido de que estaban todos, estaba Pano, estaba Quintero, me acuerdo, estaba Sarniki, Giardelli, que eran en ese momento los mejores, y la verdad que jugué muy bien, y tuve una derrota sola, me acuerdo, en ese torneo. Bueno, yo ya me pierdo, ¿no? Después de tantos años, pero me acuerdo que jugué muy bien y gané bien el torneo, y fue muy luchado, y la verdad que me sorprendió haber ganado incluso, no pensaba que iba a ganar. Sabía que podía, tenía chances, obvio, pero no pensé que iba a ganar. Tampoco me hubiera molestado no ganar. Cada vez que ganaba, bueno, qué bueno, pero no es que me iba desesperado, que si no ganaba era una frustración. Como siempre digo, las cosas iban llegando solas y si no ganaba ahí, iba a ganar en otro momento. Pero sí, me lo acuerdo que jugué bien incluso ese torneo muy fuerte y tuve buen nivel, sí. Ya que lo nombraste a Quinteros, vos compartiste generación, cada uno con su edad y en su momento, obvio con Pano, con Naidor, con Quinteros, con Cámpora, con Sarniki, Sí, con Ricardi. Si o sea, Naidor y Pano están allá arriba, olvídate. imposible bajarlo de un ondazo. Hay una discusión en el ajedrez que, por ejemplo, Sarniki dice: yo me merezco ser el tercer argentino de la historia porque tengo 3 mundiales. Diego Flores pide pista porque tiene 7 campeonatos argentinos. Ricardi puede decir: yo mantuve una época. Para vos, ¿quién sería el tercer argentino Yo en te la voy a decir historia? algo muy claro. Para mí no hay tercero, No hay tercero. ¿correcto? Bueno, es como el Kini, quedó vacante. No hay terceros, son muchos jugadores que pueden, como decís vos, explicar por qué podrían ser los terceros. Sarniki, Quintero no voy a podría decir, pedir lo suyo también. Quintero podría decir: fui número uno de América, empaté con exacto, Kasparov en un internacional, en Moscú. obvio. Hay muchos Quinteros que pueden podría alegar pedirlo, ciertas Quinteros cosas. podría pedirlo, Flores, que ganó 14 millones de campeonatos argentinos, podría pedirlo, Ricardi, que ganó 800 también, podría pedirlo, Cámpora, Sarniki, que ganó Mundial, Cámpora, que fue número uno de Argentina durante 800 años, también podría pedirlo. Yo no sé, si igual yo no lo pediría nunca, pero digo que no hay uno de todos ellos que sea obvio que sí, sacando Pano y Naidorf, como bien dijiste, que están ahí los dos. Después
podría ser cualquiera y cualquiera estaría bien que sea. O sea, así lo dejamos bien, porque bueno, vos decís, sí, Sarniki ganó el Mundial. Ojo, soy amigo de Pablo, no estoy diciendo nada malo de él ni desmereciendo, pero tampoco esos mundiales juveniles que jugábamos, tampoco jugaban los mejores. Correcto, no es que estaban los mejores sub-20, porque los mejores sub-20 ya jugaban los candidatos. Entonces eran torneos más flojos. Tal vez un torneo más importante era ganar un abierto o un cerrado, un magistral, que eso. Pero obviamente había que ganar, porque el que ganó Pablo, yo lo jugué, que yo salí tercero o cuarto, así que no estoy desmereciendo, porque yo no pude ganarlo, tampoco lo ganó él, y bien ganado. Entonces, pero tal vez son más otros logros, o no, o sí, quién lo sabe. ¿Entendés? Entonces, por eso digo que cada uno podría reclamar ese tercer puesto, pero yo lo dejo vacante, literal. Está bien, está bien. Es como en la ruleta cuando uno juega a negro o a rojo y sale cero, ¿viste? Una cosa. Y sí, yo qué sé, pero me parece que sería lo más justo, para que nadie se sienta mal, bueno, todos podrían haber sido ese 3. Para mí. Bueno, recién hablaste del Mundial Sub-20. Vos jugaste uno en Halle, que es una Sí. ciudad Pero en el. ese fue sub-18, no fue sub-20. Ah, yo tenía Sub-18, Sub-20, perdón. Ojo, ahora me entró la duda, Yo pero estoy tenía que era casi. Sub-20, porque fue en Pero el ¿sabes qué noventa y puede ser que sea cinco. sub-20? Bueno, vamos a dejarlo como que era sub-20, pero no me acuerdo ahora ya. Pero me Fue acuerdo en del el torneo de noventa y Halle. cinco y vos creo que Sí. entraba justo, era tu último año porque sos como yo del 75. Entonces tenés razón vos, era de Todavía no sub-20. había cumplido 20 en esa Entonces, época cuando se jugó el torneo. sí, el de Bratislava fue el de sub-18. Tenés razón. Sí, Bratislava fue Sub-18. Tenés razón, sí. Ese torneo lo gana un tal Slobodan, que no sé quién es. Segundo sale Onischuk, un crack. Y Onichuk. tercero vos. Esa medalla de bronce tuya reluce como oro, porque estaba Onischuk de segundo, por ejemplo. Sí, fue un torneo duro donde yo termino tercero ganando al final. O sea, yo no competí en ese torneo, perdí, dejé de ganar unas partidas, me acuerdo que estaba ganando, creo que una fue con Sofía Polgar y otra más que dejé escapar ventajas como para luchar. Y por eso me fui tercero, bien, porque salí tercero, pero me fui como molesto, porque estaba compitiendo por los primeros puestos y dejé pasar oportunidades como para luchar por ese primer puesto. Entonces, es como que me fui contento, pero con sabor amargo a la vez. Pero sí era un torneo fuerte, sí, obvio. Sin los mejores del mundo, como os dije en el otro torneo que ganó Pablo, para que no voy a agrandar el mío y bajar el de él. Pero está obviamente con muy buenos jugadores, 2500, 2550, había un par también, obviamente, sí. En el libro de Sarniki, Viaje a través del tablero, él le dedica un capítulo a Miguel Naidorf. Y él cuenta, por ejemplo, en la Olimpiada del 94, que fue tu primera Olimpiada, que como Naidorf pagó los pasajes, la FADA le dijo, bueno, vos vas de capitán. Pero la FADA le dice a los jugadores, la FADA de esa época, 30 años atrás, 31, le dice, Sí, sí. che, ustedes armen el equipo y vean quién juega, quién no juega. Y en un momento Naidor da el equipo y a Sarniki lo hace descansar. Y Pablo quería jugar. Entonces discutieron fuerte. Esto lo cuento porque lo cuenta Pablo en su libro. Sí, sí, sí. ¿Vos tuviste encontronazos con el viejo en algún momento olímpico o alguna cosa así? No, ¿Él jamás era tuve medio un. No, cacarrabia? no, lo único del viejo. No, no, en lo que respecta a la Olimpiada, cero. Yo hacía lo que me decían, en realidad me mandaban a jugar casi siempre. O sea, siempre me mandaban prácticamente sacando cuando en una que perdía casi todas las partidas, yo le pedía por favor que no quería más, porque para colmo estaba de primer tablero, de segundo y descansaba el primero y siempre perdías uno y te tocaba uno más fuerte todavía. Entonces, en un momento cuando ya venís como mal, no ves una jugada, entonces es duro recibir golpes. Obviamente a mí no me importaba, yo iba y apoyaba el que te dije ahí y me exponía. Y en esa me fue bastante mal, pero con el viejo, no, ni un senior, no, siempre me ayudó. Lo único que siempre se me quejaba es que yo me levantaba siempre de las partidas, como que no estaba concentrado, pero bueno, era mi forma de ser. Yo le decía, bueno, Miguel, no me rompas la voz, perdón por cómo lo digo, pero No, no, le está decía bien, es así, novedad es que lo teórica. decía así, es que se lo decía así, y se enojaba. Bueno, como era el viejo, pero no, siempre con Miguel tengo el mejor recuerdo porque
siempre me ayudó en lo que pudo, me invitó a sus magistrales siempre. No, no, bueno, Y pará, no es que te no invitó a quiero tus ir a... magistrales. Esperá, pero, vos empezaste como muralista, pero vos sí, metiste el selectivo Naidor del 93. Y sí, está muy linda esa anécdota, porque vos me diste un dato valioso por WhatsApp antes de armarla. sí, A vos te habían metido en un grupo de estudio a Cuba, más o menos sí, sí, te cuento. secuestrado en avión, que Más o no menos pudiste así. decir ni mu, y más o menos después te tiraste en paracaídas, volviste, y vos dijiste, yo quiero jugar el selectivo Naidor. Y metés 9 en 11, ¿Sí? salen con 8 empatados Cervat y Águila, segundo y tercero, y bueno, demostraste que tenías razón, que se justificaba que vuelvas del Después, estudio de es como Cuba. todo, el resultado dice que yo tenía razón, pero hay que ver si yo tuve razón. Es lo que me salió a mí en el momento. Yo no quería ir a ese grupo de estudio en Cuba, por más que eran unos cursos buenísimos con ¿Eso qué fue? ¿A Nogueira, Isla? Sabencilla, ¿A ¿eh? Isla? ¿Al grupo de estudio Isla? No sé, pero pues me suena mucho ese nombre, Porque pero Guibur me habló de eso, Langier me habló de sí, eso. fueron ahí, ellos estaban, Tiene que ser ellos estaban. ese instituto educativo Sí, ajedrecístico, sí, digamos. sí. Era Arencibia, Nogueiras y Vera, creo que eran los profesores. Era un super grupo que cualquiera hubiera querido ir. Y mi vieja había logrado que me sacarlo todo. Y yo le dije, yo no quiero, yo no quiero. No, pero yo ya lo saqué sin preguntarme. Yo ya lo saqué. No, bueno, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. No, vos tenés que venir, tenés que venir. Era chico. Bueno, me obligaron, me subí al avión, fui. Le dije, yo no voy a estudiar, yo no voy a estudiar, yo no voy a estudiar, yo me quiero ir. Mi vieja se hizo la canchera y me dijo, bueno, si te querés ir, andate. Me dice, anda a sacar. Le digo, bueno, vamos a la empresa. Para y llegar al centro había que tomarse las guaguas que le decían, acá todos colgados. Llegué y no, el pasaje no tiene cambio, porque eran pasajes económicos, no había cambio. Entonces mi mamá me dijo, ¿viste? Bueno, ya está, listo, ahora vas a estudiar. Le dije, no, vamos a la otra empresa acá. Fui, yo había llevado plata mía, me acuerdo, $800, pagué el pasaje de vuelta. Le dije, bueno, yo tengo plata, me voy a sacar el pasaje de vuelta. Me saqué el pasaje de vuelta, mi vieja no pudo decir nada, porque me dijo, ok, si vos te lo sacás, no hay problema. Me saqué el pasaje y volví. Y llegué, me acuerdo, el mismo día que empezaba el Empezaba selectivo el en selectivo Naidor en una Argentina. hora antes de que empiece llegué a Buenos Aires. Me tomé un taxi, llegué al club y ahí Y después, mirá bueno, si te pasé. hubiesen dicho, no, cerró la inscripción, no podés jugar, te quería matar. Yo qué sé, no creo que me fueran a decir eso, pero la cara, yo me acuerdo de la cara de los jugadores cuando yo llegué, porque bueno, todos querían ganar ese torneo y yo estaba en Cuba y de repente me ven caer ahí y para colmo después les hago 9 en 11 y le gano y todos se querían matar todos. Sí, o sea, sin los grandes maestros era el torneo más fuerte del año, seguro. Total, un nivel muy fuerte, claro. Sí, sí, no jugaba ni Pano ni Sarniki en ese momento porque ya estaban Como invitados a invitados a todo. magistral. Exacto. Pero aprovechaste, aunque sea, ir a ver la tumba de Capablanca. ¿Hiciste algo en Cuba? No. No hice nada. Yo el segundo día me fui. ¿Entendés? Que el primer día fue de discusiones y yo le dije, mañana me voy. No, bueno, bueno. Y como te conté, no fui a tomar una clase. Era rebelde y no me gustaba que me impongan las cosas. Y bueno, de la manera que yo pude, me llevé mi platita que había juntado y me saqué el pasaje de vuelta. $800 pagué el pasaje, imagínate. Bueno, hace un rato hablabas del Mundial de Bratislava, que ese sí tengo recontra chequeado, que fue sub-18. Ese es su 18. ¿Qué recordás de ese torneo? Mira, mucho no, me acuerdo que mucho no me acuerdo, sé que no me fue muy bien, que digamos, sí, el no irme muy bien, siempre estaba entre los 10 primeros ahí luchando y cada vez que me acercaba me caía, o sea, no fue un torneo como que recuerde que me haya ido bien, tampoco me acuerdo exactamente qué posición salí, pero no recuerdo como que me haya ido bárbaro. Me acuerdo que sí, que fuimos toda una delegación porque fue como un festival de todas las categorías, así que me acuerdo que fue un lindo grupo que fuimos, que la pasamos muy bien, y yo era como el líder del grupo, porque el más grande era el sub-18, y era el único que hablaba inglés, me acuerdo, y yo le hacía de traductor a todos, y me ocupaba un poquito de todos. Después, lamentablemente, jugando, pasé desapercibido, pero sí, la verdad que la pasé bien. ¿El Mundial sub-26 que ganaste por equipo fue el que terminan festejando en el camión de bombero? En Chaco, exacto, en el Hotel Gualoque en San Peña, ese torneo sí me lo acuerdo porque fue espectacular, ese torneo. Yo iba ¿Y de primer a quién se le tablero. ocurrió lo del camión de bombero? Y la verdad que no sé, pero dijeron, de repente nos dijeron, chicos, lo vamos a pasar por toda la ciudad.
Lo que tenía mucho era que había un revuelo en la ciudad. Toda la ciudad estaba pendiente de lo que estaba pasando en ese torneo. Entonces, cuando terminamos ganando, era salir a la calle y que todos nos pidan autógrafos. Éramos como, son ciudades muy tranquilas, que no pasa nada. Y nosotros éramos dioses ahí. Eh, y cuando ganamos, bueno, dijeron, era el boom, ¿viste? Y nos sacaron a pasear ahí en Los Gomeros. Ese torneo, me acuerdo, lo tengo siempre muy arriba en mi cabeza porque es un torneo muy lindo. Yo me acuerdo que iba de primer tablero y hacía puntos, puntos, puntos. Me decían, vamos a preparar la partida mañana. Yo no preparo nada. Me decían, no, y yo me iba a boludear, ¿no? Y se enojaban conmigo, pero después iba y ganaba. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Si ganaba, dice creo que 7,5, 9. Y nada, entonces, nada, lo recuerdo acá, me acuerdo que me había puesto de novio con una chica en ese momento, ahí una chaqueña, había salido con una que era la chica que todos se querían levantar y me había dado bola a mí. Yo esa Y me información acuerdo la que, tengo, pero no sabía que la podíamos. Yo te aviso que esto lo voy a publicar. sí, no pasa nada, ya pasó el Bueno, tiempo, sí, ya caducó. eh, ya Volvamos caducó. un poquito a tu periodo olímpico. Vos muchas veces me decías, Federico, yo jugaba con un rival de 2.600 y capaz que perdía. Y a la otra ronda me tocaba Claro, uno de 2.700. Pero lo que quiero decir, para que lo busquen en la base de datos, vos le ganaste al francés Joël Lautier, que esa para sí. vos es tu mejor partida olímpica, digamos. Yo creo que sí, porque en ese momento Lautier era top 10 mundial. Yo recuerdo que tenía un Ranelo muy grande y ganaba y ganaba, el pibe ganaba. Y yo iba con negras, con primer tablero contra Francia, y la verdad que le gané muy bien, una muy linda partida, me acuerdo. Muy linda partida. Sí, sí, eso es lo que más recuerdo, por lo menos en las Olimpiadas, que más satisfacción me dio, porque le gané en 25, creo, con negras, al primer tablero de Francia, que estaba ahí, como decir un bachiller de hoy, yo qué sé, una persona que no es top 5 mundial, pero que le gana todo el tiempo a los buenos. Y juega Este, magistrales categoría 18, en 20, ese no sé. momento jugaba a todos, claro, Claro. sí, sí. Jugaba a los Linares, ¿te acordás que jugaba a Sí, Linares? sí, claro, por eso. Era durísimo, supuestamente, que me toque y ganarle con negras. La verdad que estuvo muy bueno. Esa la recuerdo como una de las victorias así en partidas de Olimpiadas más fuertes, ¿sí? Bueno, Cámpora le ganó a Topalov, Sarnicki fue Sí, medalla olímpica, hablo un del partidón. 94, por ejemplo. Me acuerdo de un partidón, sí. Sí, En, sí, sí, sí. en el 94, si no me equivoco, hay una Olimpiada que, por ejemplo, Rubinetti le hace tablas a Kamsky. No sé si Sí, fue en el 92, bueno, pero unos resultados que voy a decir. Kamsky, Estados Unidos, o sea, es como que sí. hoy, no sé, Diego Flores Y le saque tabla el, a So, por ejemplo, no sé, una el cosa buen así. Kamsky, el buen Kamsky, era un Kamsky, era Claro, terrible. el que era candidato al título, Sí, 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 sí. el de que jugaba candidato, PSA, FIDE, jugaba todo. Total, sí, 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 sí. ¿Entendés? Bueno, a ver, ¿qué te puedo preguntar? En una entrevista vos declaraste, el chiste te dejo que lo cuentes vos a lo último. Hay una partida modelo con Slipak, porque vos decías, yo no le hago mucho caso a los informadores, porque a veces no dicen la verdad. Explicarle un poquito mejor qué pasó con esa partida con Slipak. Para que la gente entienda, los Dale, informadores eran los libros que en la época mía, 30 años la atrás, Biblia, eran la Biblia del ajedrez. era de lo que nosotros nos podíamos más o menos buscar la manera de entender algo de algunas aperturas, no como hoy que está todo con las computadoras, con esto, que el otro te dicen hasta la jugada 20 y el módulo te dice todo. En esa época había unos libros que eran hechos por los mismos jugadores que pasaban sus partidas y daban las mejoras de las aperturas, que salían cada 4 meses, creo. Y entonces había una apertura de Gambito Dama aceptado, que yo jugaba con Slipa, que en un torneo bastante importante, no sé, me acuerdo si era un Magistral Night, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero me acuerdo de un torneo importante, donde yo iba y jugaba, y él me jugaba rápido. Y yo pensaba, y él me jugaba rápido, y yo me comía la cabeza pensando y iba jugando, hasta que caigo en una posición en la jugada 20, donde yo hago un peón 4 torre rey, un H5, y él se queda pensando una hora. Termina la partida, después termina jugando y le gano brillantemente esa partida yo con negras. Termina la partida y él me dice que acá y qué pasó y cómo. Claro, había salido en el informador último que yo no tenía, no había leído,
que es en ese momento, en esa jugada 20, que la jugada del caballo 5 rey ganaba y ventaja decisiva blanca. A esa jugada yo le hice ese peón 4 torre y era ventaja negra. Yo no sabía nada, yo fui cayendo en esa posición y él siguió todo el libro y él me jugaba todo rápido porque estaba todo estudiado supuestamente por ese informador. Obviamente yo no sabía y terminé con acá. Y terminé obviamente yo sacando en el informador siguiente una línea que refutaba esa línea. Entonces, Esa puedo decir preparación. que yo gané porque no vi ese informador. Tal vez si hubiera leído ese informador no jugaba esa apertura porque estaba mal, supuestamente. Por eso yo igual nunca creía en los informadores, porque eran hechos por gente, que el informador le pagaba $50 para que comenten las partidas y yo creía que no iban a decir la verdad incluso. Porque un jugador iba a revelar la verdad de lo que realmente piensa sobre una posición. Tal vez la ponía como para cobrar sus $50 y listo. Pero sentía que los muy buenos jugadores no iban a revelar sus secretos para mí. Uno que hacía eso era Pano. Cada 6 meses se publicaban los informadores. Ah, A 6 eran. No me... a Oscar le pagaban para que dé su Claro, opinión, por ejemplo. vos mandabas y si se salías seleccionado te pagaban $50. ¿De acuerdo? Bueno, vos sos de la época del ajedrez con suspendida y hoy se juega sin tiempo agregado, gracias a que Fischer patentó el reloj con, bueno, todo lo que ya sabemos. Vos me hablaste de una injusticia en un Mundial Sub-16 cadete. eh, Parece que te sentís más cómodo con el ajedrez actual sin suspendida que Para con mí suspendida. era muy injusto la suspendida, porque dependía si vos tenías un equipo de análisis o no. O sea, ya no variaba de un jugador. Yo habré jugado en mi vida 2 o 3 suspendidas, nada más. Una fue en un mundial, no sé si fue el de Halle o un mundial en Brasil, pero no me acuerdo en cuál, que fue un final donde, bueno, era tablas de problema, pero era tablas. Y yo estaba ganando esa partida y cometo un error en la última jugada antes de la suspendida. Bajo sobre, Correcto. en la secreta. Bajo sobre, exacto. Y ahí cometo un error. Que yo estaba ganando y cometo un error. Pero que no era tan fácil de darse cuenta el por qué. Obviamente con la suspendida el otro analizó y la hizo tablas muy fácil. Dijo, si me hace esta, bueno, era muy fácil. Después jugué un final que también me beneficié, un final de damas en Cuba, en un magistral de Cuba, no me acuerdo con quién fue, que yo gano un final de damas muy lindo. ¿Por qué? Porque pude estudiarlo y que algunos de los maestros amigos míos, estudiándolo, me dijeron el método que sabían que había que usar para ganar ese final de damas. Llevar el rey a la punta, ir, venir, era dificilísimo. Pero en la partida yo no sé si lo hubieran podido descubrir. Mientras que yo en la suspendida sí, para mí desvirtuaba todo. Entonces, para mí lo más justo es como se juega ahora, ponerle un incremento para que la partida ganada se gane. Tampoco me parece justo que sea finish total, entonces que no tengas tiempo para dar mate con una dama, o dar mate de alfil y caballo, o muchas cosas que tal vez necesitas algún tiempito que le agreguen segundos por jugada, me parece bárbaro, pero la suspendida me parece una ridiculez. Así que estoy totalmente de acuerdo que lo hayan sacado. Aprovechando que tenés la chomba de River puesta, Sí. hablo como jugador, no como técnico. Tu forma de jugar al ajedrez te hace recordar cómo jugaba Francescoli, cómo jugaba Gallardo, cómo jugaba Ortega. Eras el Juan Pablo Ángel que jugaba de espalda. ¿Con quién te sentís identificado de las glorias riverplatenses? Y la verdad que todos los que nombraste me gustaban todos. O sea, yo creo que es una mezcla, porque yo tuve mis etapas. Había etapas donde era un bardo. Yo iba y buscaba, atacaba, tenía aperturas todas de ataque. De repente me pasé al bando de lo más tranquilo, ya no salía tanto de peón rey, sacaba las piezas y buscaba más acá, sin esquivar lo otro. Y después tuve momentos donde iba, depende de la situación, depende con quién me tocaba. Por eso me cuesta mucho. A mí Ortega, Francesco, pero me cuesta decir, porque cada uno que nombro dijo, uy, este también, uy, este también, yo qué sé, o sea, yo creo que más no tengo un estilo definido yo, entonces me cuesta compararme con alguno, pero me nombraste todos que no sé a quién poner, la verdad. En una entrevista decías que eras fanático de Soda Stereo y de Roxette. ¿Estoy Mentira, equivocado? Soda Stereo nunca, ¿Eh? eso fue un error del que puso Soda Stereo. Yo nunca fui fanático de Soda Stereo. Ah, Sí, en de la Roxette. información que yo tenía, sí.
Salió Está en la mal, nota. Salió en salió la en el- nota, la desmiento total, nunca fui fanático, sí me gustaba, pero nunca fui fanático, no me sé las canciones ni nada, obviamente las escucho y me gusta, pero de Roxette sí, te sé todos los hits, Bueno, porque... aprovechamos esta entrevista para demitificar ese mito Sí, sí, de sí, que sí. no era... Me acuerdo de Bueno, esa nota, me acuerdo de esa nota que decía eso, pero ¿qué voy a estar diciendo? yo hice mi trabajo como periodista, investigué un poco, dije, uy, salió esto. Sí, Te tenía que haber sí, sí. preguntado por WhatsApp, no te quería molestar tanto. Por Ah, eso pero digo, aprovecho. Pará, ya falleció la cantante de Rod Set, o sea, la Mary predicción, Marisa Fredriksson, Dixon. esa. Si a tener que hacer un equivalente con el ajedrez, que es la Judith Polgar de la música, más o menos. Y sí, es muy amplio como el ajedrez, no tan amplio lo que es las cantantes como lo que era el ajedrez femenino, porque el ajedrez femenino de Judith Polgar fue superlativa a cualquiera que vos se te ocurra nombrar. Entonces, y Fredrickson para mí era genial, pero tiene tantas competidoras buenas, porque la música es difícil decir, esta era mejor, no Tina Turner, no Celine Dion, no, pero Judith Polgar es única y Fredrickson no. Entonces, para mí no hay comparación porque Judith Polgar no hubo manera, siguieron pasando los años y no hay ni una persona que pueda decir, jugadora que haya llegado al nivel de poder competirle a los mejores del mundo de hombres. Nunca. O sea, Hay un entonces, si yo video hice, de, hay un video de Rod Set que patean un tablero de ajedrez, una cosa de loco, tiran así en un, esos videos que hacían de un tema específico. Bueno, bueno, agarré y tiró todas las piezas. Bueno, hace un rato hablábamos de Naidorf. Él en un momento en su vida le quiso devolver al ajedrez parte de todo lo que le dio. Organizó el 10 banderas en el 94, a partir del sí, 90 los magistrales Naidorf que vos jugaste. sí. ¿Te diste cuenta lo que le costó a Naidorf sudor y lágrima organizar cuando a vos te tocó organizar el Chess Spangenberg? Y mirá, Naidorf tenía algo bueno, que era Naidorf. Entonces Naidorf iba y decía, che, voy a organizar un magistral, ¿me das un salón? Y sí, ¿qué querés? El San Martín, como el Banco Ciudad, como se hizo, le daban lo que sea, Sí, si pedía la ¿entendés? Casa Rosada, le daban la Casa Rosada. Entonces era más fácil. Entonces, che, Clarín, ¿venís? Sí, obvio, ¿quién no iba a querer sponsorear? Entonces, tal vez no era plata, eran cosas, hoteles le daban, pasajes tal vez arreglaba con una compañía, entonces no le salía tanta plata. Él ponía algo de plata, no digo que no, pero nada de lo que la gente piensa que se ponía. Él era más que nada que él, con su nombre, le decía a los jugadores, che, ¿vienen? Sí, obvio. Le decía Chiro, vení, le decía Korchnoi, dale, Víctor, venís. Sí, claro. Le decía, y entonces los jugadores venían. Él tenía esa virtud de tener ese nombre. Entonces era todo más fácil. Cuando yo quise organizar, dije, bueno, yo también voy a organizar, a ver qué pasa. Me prometieron varios, sí, yo voy a poner algo de plata, yo te ayudo con esto. Cuando puse un montón de premios, ponerle que puse el doble de premios que el mejor abierto que había en ese momento. Lo hice en Jeva, me acuerdo, en el piso de arriba, un salón gigantesco, jugaron, no sé, 250 jugadores, fue un súper torneo. Obviamente me costó un montón de plata a mí, porque lo que me habían prometido, nada, o No la sea, recuperaste. no, pero ni cerca. Entonces, yo dije, bueno, las promesas de la gente, digo, bueno, la próxima vez, si alguna vez hago algo, firmo todo, o les cobro por adelantado, o firmo un contrato. Era todo de palabra y todos se abrieron de gambas y me dejaron acá. Obviamente, yo por suerte andaba bien de guita y no me jodió en mi vida personal haber perdido, pero perdí mucha plata en ese torneo. Eh, No sé si te acordás, yo jugué ese torneo y estábamos en el último piso me y yo cortó en la ese... luz. No, eso ojalá fuera esa. Yo tengo otra anécdota más interesante. Yo en esa época pesaba 40 kilos más que ahora Sí, y yo estaba jugando en una silla como de cineasta, esa que se abre así a los costados, ¿viste? ajá, Y yo estaba jugando con Restuccia, ajá. un Sí, jugador me acuerdo. fuerte. Y yo me caigo y me golpeo la cabeza contra el piso. Y yo estuve como 10 minutos inconsciente, no sé, yo le ofrezco tabla a Restuccia, me dice que no, y yo no entendía lo que movía, abandoné, perdí. Y yo me acuerdo que yo estaba tomando aire en el balcón y vos me decís, Fede, si rompiste la silla la tenés que pagar. Me encantó.
fue- Obviamente lo dije en chiste, ¿no? Está no, obvio, claro. ya sé, y lo cuento por eso, pero fue Sí, muy sí. divertida. Yo No me después, acordaba de esa anécdota. Pero sí. años después, fui presidente de la subcomisión de ajedrez de Geva. Hicimos un libro por los 150 años, te lo hice llegar porque aparecían Sí, sí, cosas tuyas sí. de cuando eras chiquito. Yo representé a Jeva un par de años. O Sí, sea, en una nota decías porque digamos, el Geva Club te ayudaba a los torneos. Por ejemplo, un Torreblanca, club argentino, Geva, por el caso. ¿Cómo hace un club, según tu punto de vista, para apuntalar? Porque a Maestro FIDE puede llegar, no cualquiera, pero no hace falta viajar a Moscú para llegar a no, Maestro FIDE. Los 2.300 los podés tocar acá. cuando llegar a 2.300 ya está. Sí. Claro, ahora, hacer la norma de MI y de GM es otra Es cosa. difícil. ¿A vos cómo te ayudó en su momento Geva o el Club Argentino? Contémoslo. Mira, yo en realidad yo fui más siempre del club argentino. En su época me fui a Jeva porque tomaba clases con Pano, me acuerdo que 1 o 2 veces por semana, ahora no me acuerdo bien si era 1 o 2, y representé unos años a Jeva, pero en realidad después yo dejé el ajedrez y bueno, pero yo siempre, más que nada, mi corazón, obviamente Jeva tiene su lugar, pero el principal es del club argentino, que es donde mi casa, donde fui de los 6 años. Este, Recuerdo en el club argentino que se han hecho magistrales, porque bueno, siempre han tenido salones muy lindos, muy históricos, los salones del club argentino, más que de Jeva, porque el club argentino era un club de ajedrez, mientras que Jeva era un club que tenía ajedrez, que es Sí, diferente, o sea, 50 disciplinas y ajedrez. exacto. Entonces, sin desmerecer a Jeva ni nada por el estilo, porque tenía su ajedrez bien llevado, con lo que sea, con Pano como profesor, imagínate que eso ya es más que decirlo, pero no le daban tanta bola como podían dar en el club argentino, lo que sea. Igual los torneos no los hacían ellos, ni el club argentino, ni nada. Obviamente sí, ponían sus salones o podían hacer alguna acá, pero nunca había plata como para que un club haga un torneo. Correcto, lo sumo lo que pueden hacer es dar el salón gratis, no cobrarlo o buscar la manera de ayudar o de intentarlo. Bueno, vamos a hacer un torneo, ¿cómo hacemos? Y a ver, pero en el ajedrez siempre el problema siempre fue el dinero, el apoyo. O sea, vos necesitabas un apoyo de alguien, porque ¿de dónde iba a sacar plata un club así como para poder organizar un torneo y traer a jugadores buenos y pagarles alojamientos, comidas, cachets y todo? Eso siempre fue difícil, fue difícil. Ese era nuestro problema principal. Por eso Naidorf cuando hacía era una fiesta, porque no había muchos torneos. Si no era jugar entre nosotros, más algún uruguayo, algún paraguayo o algún brasilero que estaba cerca, ponerle, y no era tan costoso todo hacerlo. Pero ese fue más que nada, yo creo, los problemas nuestros siempre de esa época, por lo menos. Hay algunos maestros, por ejemplo, no sé, Sarniki hizo una norma de GM en la Olimpiada del 94. Vos metiste tus tres normas de GM entre el Naidor 95, Sí, Gesell 96 y sí. el Naidor del 96. Digamos, no tuviste que viajar mucho, la metiste las tres acá adentro, con tu talento, ¿no? Porque hay muchos que pueden jugar y no meten ninguna norma. Yo ¿Qué tuve, a mí recordás de esos torneos? en los magistrales Naidorf, en general casi siempre me iba bien. Era un torneo donde yo me iba bien siempre. O sea, en el primero que jugué, que fue el más fuerte de todos, obviamente que jugaba Korchnoi y Giro y todo, me acuerdo que hice -1, que bueno, para lo calculo que la gente entiende es medio punto menos que el 50%, para que la gente entienda y que tal vez no sabe, y que era un resultadón, porque mi expectativa era mucho menor a eso, porque estaban eran top mundiales en ese torneo. Y después en el que hago las normas, siempre eran jugadores muy fuertes, y yo me sentía muy cómodo en ese torneo, lo jugaba suelto, tranquilo, y ahí fue todo muy rápido, porque hice las normas en un año, en menos de un año, hice los tres torneos, o sea, en menos de un año hice los tres torneos, cosa de que normalmente pasa que porque no es fácil hacer las normas de gran maestro. No, obvio que no. Hay que hacer 2600 de performance, se tienen que dar las cosas para hacer. Tienen Y que no es estar que las había banderas de los países, los jugadores, banderas, hay muchas jugadores condiciones. de promedio de Elo de 2500, de llegar a uno tener 2500, es muy complicado por momentos. Y salió muy sencillo, me acuerdo el torneo de Villa Gesell también,
se fue dando todo solo. Pero a lo que voy con eso de que si no salía ahí, salía prontamente, o sea, porque el nivel estaba. Entonces, cuando el nivel está, todo se hace más fácil. El problema es cuando no tenés todavía ese nivel, pero bueno, yo tuve la suerte de hacerlo porque no teníamos, como bien dijiste, muchas oportunidades para hacerlo. Porque tal vez si yo no metía la norma en ese, hay que ver cuándo tenía otro torneo para hacerla. Porque no es como ahora que hay mucho más acción, no más fácil todo. Hay muchos más grandes maestros, muchos más torneos. O si no, me tenía que ir a Europa a jugar. Pero en En esa Argentina época no se era usaba fácil. mucho España. Y sí, era ir a España y bueno, y jugar abierto y tener la chance y tener la chance y tener la chance. Cosa que a mí nunca me dio por hacerla, nunca quise. Yo me sentía cómodo acá y nunca quise hacer ese raid. Obviamente viajé mucho, no digo que no, pero nunca se me dio para instalarme 3 4 meses en España, por ejemplo, que podría haber sido una opción también. Contale a la gente por qué Víctor Kornoy tenía mal carácter contra vos. Ah, sí, sí. Bueno, he sabido que Cornoy era un tipo de mal carácter siempre, ¿no? Eso es sabido. Y cuando Pero, perdía no analizaba tampoco. y eso, bueno, conmigo obviamente no analizó, yo jugué con él en un Idol, de acuerdo, yo iba con negras, era chico y aparte siempre parecía 3 4 años menos, porque era más petizo, era chiquito. Entonces jugaba y yo era medio desfachatado en el sentido que jugaba muy al toque, muy rápido. Entonces él jugaba, me acuerdo, salía a la apertura y bueno, él quedó mejor y yo jugaba rápido y jugaba y me levantaba, jugaba y me levantaba, jugaba y me levantaba, cosa que Naidorf se, se lo escuchó decir porque estaba en el salón del teatro y había una sala de análisis donde estaba el buffet y Naidorf se le escucha que hablaba en voz alta porque es un viejo cabrón, con cariño obviamente lo digo, y dijo, este pibe, ¿por qué no se va a caminar por la calle Rivadavia antes de las partidas? Dijo a los gritos, como diciendo, Naidor lo dijo, como que yo paseaba y paseaba y paseaba. Yo quedo mal en la apertura, yo qué sé, y Cornoy me estaba matando. Y ahí me siento, empiezo ahí, como te decía antes, cuando estaba peor era mi mejor momento, porque era ahí donde yo sacaba más mi mejor ajedrez, y ahí empiezo a remontar y en el momento, bueno, logro encontrar la manera y quedo ya en una posición empatada totalmente. Cuando quedo empatado totalmente, me ofrece tablas Cornoy. Y yo ya vi que no tenía ningún riesgo y sentí que yo tenía alguna chance de ganar. Cosa errada, pero no tenía ninguna chance, pero le digo que no. Entonces le sigo jugando, a las 4 jugadas me doy cuenta de que no tengo nada, lo miro, le digo, tablas. Me dice, ok, no me da la mano, no me da la mano, agarra la planilla, la tira ahí al tablero, se levanta enojado y se va a hablar con Maidon. Y le dicen, no, este irrespetuoso que me rechazó tablas. Y yo dije, loco, si yo tengo mi derecho a rechazar tablas, y se vaya a cagar, perdón por la No, está bien, manera, lo estás pero explicando a mi bien. manera, este, yo qué sé, ¿por qué le tengo que dar tablas porque es Cornoy? Yo qué sé, yo sentí que podía tener chance, cosas que estaba equivocado, porque a las 3 jugadas me di cuenta de que estaba equivocado. Pero vine de sufrir toda la partida acá, por más que sea Cornoy, por más que sea Kasparov, por más que sea Carlos. Si yo le tengo que rechazar tablas, le rechazo tablas, pero él se recontra enojó porque le rechacé tablas y porque me la pasaba paseando toda la partida. Dijo, irrespetuoso, esto, lo otro, y nada. Esa fue más o menos la anécdota. Pero Kasparov jugó dos veces contra el equipo olímpico, 92 y 97. La virtud o lo sorprendente de Kasparov es lo siguiente. Normalmente cuando un maestro da simultáneas, a 10 tableros, a 20, lo que sea, juegas todas de blancas. sí. Él en esa época, para jugar un Uh, Sí, claro. pero otra cosa quiero contar. Ah, perfecto. Él en esa época, para jugar un magistral, pedía que los jugadores tengan mínimo 2.600 de Elo. Entonces acá no se podía armar un magistral. Entonces él dijo, bueno, vamos a empezar una moda. Voy a jugar yo contra el equipo olímpico de cada país, Francia, Hungría, Argentina. Y él venía a jugar contra los mejores seis, porque en esa época el equipo olímpico eran cuatro titulares y dos suplentes, no Sí. como ahora, que es cuatro y uno. Eh, Y él tenía, en el 92 tenía como 2.780 de Elo, en el 97 tenía 2.820. eh, Y en el 92 gana 9-3.
Sí, Y en el 97 gana 8,5, 3,5. Y vos terminás 1-1, sí. ganándole una partida en 28 movimientos le ganaste a Kasparov. Te tiro el aviso por si no te acordás. Sí, sí, sí. ¿Qué Sí, recordás de me haber acuerdo. Quédate jugado? tranquilo que me acuerdo. Bueno, ya que no analizamos partidas en esta entrevista, que la vayan a buscar a la base. Yo la vi la posición y digo, ¿por qué abandona Kasparov? Bueno, no importa. Bueno, esta partida tiene una anécdota también, Contala, contala. que se jugaba en la Bolsa de Comercio. Había como 2.000 personas, había dos salones, Yo tengo uno una con... firma tuya de la planilla, me la firmaste, pasé, me saludaste, me firmaste la partida con Kasparov. Ya, ya, bien. Y nada, había un montón de gente, tableros electrónicos, murales, yo qué sé. Y, y me acuerdo que la posición donde él abandona está perdido, pero yo no tenía mucha ventaja de material para la gente que no entiende tanto. Entonces, en una partida, obviamente, el mano a mano me lo hubiera seguido. Correcto, yo creo que le hubiera ganado igual, porque tenía una ventaja muy grande, obviamente. Pero como eran 6 partidas juntas, dijo, no voy a gastar mi energía en tratar de zafar una posición que estoy recontra perdido, por más que no lo parezca, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Abandona para dedicarse a los demás, más que nada. Igual yo creo que le hubiera ganado, pero nunca se sabe, podría no ser. Pero la anécdota, aparte de que, bueno, que le gané, hay dos cosas. Que le gané en una apertura en el cual él había hecho un libro sobre esa apertura. Eso fue lo más raro, porque no sé si se confundió el orden o qué, o yo le hice un orden diferente a lo que él podía saber y lo fui llevando de a poco, todo estratégico y quedó recontra perdido. Pero la anécdota más divertida es que cuando termina la partida, vos pensás 2.000 personas, termina la partida, él me da la mano, me firma, yo qué sé, y se va. Entonces viene el que pasaba las cosas a la computadora para que aparezcan en los tableros electrónicos, me preguntó, ¿cómo saliste? Le digo, y le hago una seña con el dedo, como hacíamos cuando ganábamos, levantábamos el dedo para acá. Y me dice, dale, dale, decime la verdad, ¿cómo saliste? Porque parecía que había sido tablas, porque la posición cuando vos la ves que él abandona, no parece que está tan perdido. Obviamente a ciertos niveles estaba muy perdido. Entonces, pero también se pasaba que si un campeón mundial le ofrece tablas a alguien mucho peor, el que es mucho peor le daba tablas a veces al campeón mundial. Entonces, todos suponían que había pasado eso, que él me había ofrecido tablas porque estaba peor y yo le hubiera dicho que sí, yo le hubiera dicho que no, obviamente, pero Pero en la planilla estaba firmado el resultado con el que él se rindió, digamos. Lo sí, podía pero mostrar yo eso. estaba sentado ahí, entonces cuando me paro, no ve la planilla y me pregunta, ¿cómo saliste para anotar? Le digo, dale, no me jodas, le digo, pues mirá que no, no, gané, dale, decime la verdad, pues mirá que la tengo que poner en los murales. Entonces pasaron 2 o 3 minutos más o menos, cuando, bueno, le digo, loco, dejate de hinchar la pelota, sí, gané, boludo, dale. Ahí lo pone, porque la gente no estaba enterada de lo que había pasado. Entonces pone el resultado en la planilla, en los tableros murales, 1-0, y después de 3 o 4 minutos vienen los aplausos de la gente, porque ahí se enteró recién de que yo había ganado. Si hacemos un paralelismo con el fútbol, sería como que vos hiciste un gol y después el VAR lo va a revisar y lo tuvimos que Y en gritar este 5 minutos después. porque no me creía, porque era un Bueno, jugador pero de es más o ajedrez, menos como el gol del VAR, que lo tenés que gritar 5 minutos después. más o menos. Y los aplausos vinieron 3, 4, 5 minutos Si después. él me hubiera creído cuando yo le dije gané de una, hubiera sido todo más rápido. Pero como la posición no le cerraba que yo había ganado, entonces nada, por eso se tardó, pero la anécdota fue esa, que fue con 5 minutos de delay más o menos los aplausos de la gente. Yo me acuerdo cuando jugaste el match con Karpov, ahí en vivo, cuando terminaste el match, en un momento me decís, Federico, menos mal que terminó 3-1, que podía haber sido 2-2, ahora lo vas a explicar, porque si perdía 4-0, si se sentaba mi Y, mamá, era lo mismo. y claro, exacto, Me si perder dijiste en ese 4-0, jugar momento. con Karpov y perder 4-0, por más que es factible que te pase, Me podía porque sentar yo a perder 4 a claro, 0. digo, cualquiera hubiera perdido 4-0. Entonces, yo no me podía permitir perder 4-0. El match fue así, ganó él la primera, ganó yo la segunda, una linda partida. La tercera me aplasta, me acuerdo, La jugó enojado. y yo sentí como que ya no le había gustado para nada perder la segunda, porque tiene un ego muy grande, esos jugadores tenían un ego muy grande, por más que Karpov era divino, o sea,
ha venido al club y a cenar, lo invitamos y todo, es un divino total, nos contaba anécdotas, todo, pero ellos con el juego es como Kasparov no hace lo mismo que Kasparov. Cuando yo le gano a la partida siguiente, lo único que le importaba era ganarme a mí, o sea, no iba a permitir perder un match contra mí, correcto, O porque me empatarlo, ganó. ponele. No, empatarlo empató conmigo, porque salió 1-1. Ya no podía ganarlo el match. Pues yo le Sí, gano la no, primera. pero Karpov me refiero. Ah, no, pero digo, Kasparov, digo, Sí, Kasparov sí, 1-1. no, por eso, pero lo único que le preocupaba a Kasparov era ganarme. Lo mismo pasaba con Karpov. Cuando yo le termino ganando la segunda, la tercera me salió a asesinar de una manera y me hizo pelota. Pero la cuarta, yo estaba jugando una de las mejores partidas que había jugado y tenía una ventaja monstruosa. Y me empiezo a apurar por tiempo y cuando le estoy por rematar, que parece que le gano con la jugada que hago, no gana y ahí se empieza a complicar y ya ahí después me terminó ganando. En ese momento no había incremento. No había incremento. Era 30 minutos a finish, sin ventaja, sin nada. Y él era el campeón mundial a ese ritmo. Le había ganado a Kasparov, le ganó a ese ritmo. Y bueno, terminó 3-1, que igual me fui contento, pero con un sabor amargo porque la U era muy fácil ganarla. Está bien, muy fácil, muy fácil. ¿No? Obviamente no era tan fácil, pero analizándola después te decís, che, pero esta, en la jugada que termino no ganando, había otra que ya ganaba, le daba mate. ¿Entendés? En 2 jugadas, no había manera de que se escape. Pero bueno, quedó bien igual. En eso que vos decís, Karpov me está mirando porque me quiere ganar o Kasparov me quiere ganar, en el 92 le pasó lo mismo a Riccardi. Riccardi le gana la primera a Kasparov Me acuerdo. y después en la segunda, de la forma que le gana a Kasparov, es un problema. Le ofrece una torre porque el peón corona y es una cosita. Estaba chinchudo Kasparov también con Riccardi. Exacto. No, no, es que no se iba a permitir que alguien Terminaron le y medio a saque. medio abajo, imagínate, No, en ese mini match con un jugador del equipo olímpico. no hay manera, no hay manera. Aparte jugaba los matches Kasparov con los equipos y terminaban todos. Jugaba con el mejor equipo de Alemania, con el mejor equipo así, terminaba 9,5, 2,5, 9-3. Creo que lo mejor fue lo nuestro, 8,5, 3,5. Pero siempre era así. Ahora, vos que lo sentiste en vivo, en carne propia, a Kasparov, por ejemplo, él cuando jugó con ustedes tenía un elo de 2008-20. Eh, Si se puede decir la palabra bajar, ¿a cuánto baja Kasparov dando simultánea? ¿A 2750, 2700? ¿Cómo es? Sí, igual él tenía, por ejemplo, obviamente que va a bajar un poco el nivel, por ejemplo, pero él tenía media hora más que nosotros, por ejemplo. Era 2 horas y media él, 2 horas nosotros. O Sí, sea, pero con 6 partidos. sí, claro, pero bueno, era Kasparov también, ¿no? Yo qué sé. Bajaba, obviamente, pero no tanto. Obviamente que bajaba. Obviamente que baja por una cuestión lógica. Pero si estaba en 2,820, a menos de 2,7 no baja. A menos de 2,7 no baja. Vos sabés que aprovecho esta entrevista para contar esta anécdota. En el año 92, cuando él viene a jugar el primer match con el equipo olímpico, él pide las últimas 50 partidas de los maestros que él iba a enfrentar. Entonces, cuando le dan las partidas, él pregunta por qué no estaba Tempone en el equipo olímpico argentino. Porque él hacía la siguiente proyección. Dice, si yo jugué contra Short, por ejemplo, o Short estaba en la elite por el campeonato del mundo y Tempone sale campeón mundial en Belfort, Francia, en el 79, y Short sale segundo, él pensaba que la carrera de Tempone tenía que haber seguido más o menos paralela a la de Short. Y se sorprendió que la leyenda, porque todos los que lo Claro. queremos a Marcelo le decimos la leyenda, Sí, sí, sí. no estaba en el equipo olímpico argentino. Hacía una semblanza, un pequeño. Para los chicos que no saben, que ven nada más que la computadora, ¿quién fue Marcelo Tempone? Y Marcelo siempre fue un amigo, para empezar, porque muy buena persona, y la verdad que sí, Marcelo tenía un talento para el ajedrez muy grande. Obviamente se quedó, llegó a cierto nivel, no se lo propuso para mí, tuvo una vida complicada también, sin entrar en detalles malos ni nada, pero tuvo una vida complicada, para decirlo de esta manera, que para mí le impidió seguir mejorando y bueno, y estancarse.
a veces tal vez alguna mala decisión, alguna cosa que llevó a que termine de esa manera, pero sí, tenía un talento muy, muy, muy bueno, pero no todo, ¿no? Pensemos, sin sacando tempones, no todos los jugadores que son buenos a los 16, 17 años terminan siendo tan buenos. Hay muchos que siguen muy bien, muchos que no, ya me ves a mí, que yo dejé, y hay muchos que no le dan más pelota y no quieren mejorar más. Yo como que decidí, bueno, yo sigo en Argentina mientras quiera, y fui dejándolo de a poco. Entonces, no necesariamente alguien que ganó un campeonato mundial cadete y en ese momento tenía una expectativa muy grande, necesariamente vaya a ser uno de los top mundiales. Para mí, la vida te va llevando por distintos rumbos y hay algunos que sí, otros que no. Pero talento lo tenía, sin duda. Estás hablando de los jóvenes, no puedo no preguntarte por Faustino Oro. Y Faustino, es lo que me hice una nota la otra vez en Infobae y yo dije Sí, la que leí. Faustino es un crack. Igual pasó tiempo desde esa nota a ahora. Pasó como un año justo. Más o menos fue para esta época del año así que me hicieron. Y él ha mejorado mucho desde aquella vez a ahora. Lo que yo siempre digo con Faustino, hay que darle tiempo, no presionarlo, que juegue, que se divierta, que acá. Siento como que si le ponen mucha presión, le van a hacer mal a él. Hablo porque por todo el tiempo, uy, está cerca de batir el récord, uy, no, que si lo hace la norma antes, las normas de gran maestro antes de no sé qué fecha, va a ser el gran maestro más joven. ¿Y qué importa ser el gran maestro más joven de la historia si a los 6 meses te lo va a sacar otro indio o un ruso o lo que O sea? un Como chino. ya le sacaron el DMI. Tanto jodieron con el más joven de la historia que ya ahora hay uno que lo hizo más chiquito. Y a medida que van a pasar los años, lo van a hacer más chiquito todavía. En cualquier momento los 9 van a ser maestros internacionales. Entonces digo que no lo presionen, que vaya, que juegue, que se divierta, que acá como le gusta. Y para mí puede llegar a ser un crack, porque el talento es innato, lo recontra tiene. También puede pasar que dentro de 3 años, cuando empiece la adolescencia, ¿qué pasa? Cuando le empiecen a gustar las chicas, cuando le vea acá que va a ser un nerd toda la vida, tal vez no, o sí, o le empieza a gustar un poco más salir con chicas, o esto acá. Hay que ver cómo se desarrolla su adolescencia. Para mí, como lo veo hoy, obviamente va a seguir porque el pendejo está a full total, es buenísimo, buenísimo. Pero nunca se sabe. Pero lo que sí le digo es que se divierta. ¿Y a qué digo esto? Que hubo un torneo en el cual estaban todos con la norma, cuánto le faltaba acá, hizo tabla sin jugar una partida, con blancas, y yo qué sé, no, eso no va, no va eso, él tiene que jugar todas las partidas, no importa si con tablas hace norma de gran maestro, y si no la hace ahora, la hace después. O era para maestro internacional en ese momento. No se tiene que preocupar por eso porque llega solo. No hay récord, no vale el récord. Acá él tiene que mejorar, divertirse, estudiar y jugar, jugar, jugar. Y le encanta jugar. Así que sin presión. Esta pregunta que te voy a hacer ya me la contestaste, pero la gente que va a escuchar la entrevista me va a decir, no se la hiciste. Bueno, en el 2024 Sarniki ganó los campeonatos argentinos Rápido y Blitz. Y vos dijiste, bueno, no sé, Batman ganó, vos Superman, no, no podés volver, no sentís la gana se juntan los superhéroes, vuelven todo, no, no tenés ganas. Mirá, hace poquito estuve jugando un par de torneos a Blitz, hablando con algunos de los muchachos que me invitaron. Le dije, ¿volver al ajedrez? No. No, no creo, por lo menos. No, no está en mis planes ni en mis ganas. Pero sí, cada tanto me da ganas de jugar algún torneo. Obviamente no quiero jugar un torneo, un abierto, porque hoy me dolería jugar y perder en primera ronda con un 2100, por ejemplo, que me puede ganar hoy. ¿Por qué? Porque estudian todos, saben las aperturas y yo no. Sí podría jugar un magistral, por ejemplo, que si de última me va mal, bueno, me ganaron jugadores fuertes, de última. Y después torneos rápidos, sí, para divertirme, sí juego, estuve yendo a algunos, jugué 2 o 3, que sentía que no estaba tan mal, pero me cuesta mucho el apuro de tiempo. Lamentablemente, lo que mejor hacía en mi vida antes, que era jugar cuando quedaba poco tiempo, ahora como que después de la actividad y todo, como que me cuesta mover la mano. Pero también es un poco de práctica, también si me pongo,
yo creo que para lo que es el nivel acá podría llegar a ganar incluso. Obviamente hay algunos muy duros como Pérez Ponza, que juega todo, que los mata todos, yo qué sé, de esos torneos, que es duro, pero podría ganar algún torneo de eso. Pero si la respuesta es volver al ajedrez, no. Jugar algún torneito, sí. Pero, por ejemplo, en plataformas, en Lichess, en chess.com, ¿no tenés una cuenta para jugar partidas a Sí, 3 minutos? juego en chess.com, tengo 2.700, pero juego con el Ah, celular. bueno, pero está Hey, bien, pero tenés 2.700, no tenés sí, dos mil juego con, el, doscientos. juego con el celular y juego 3-0. Cuando llego al ping-pong, pierdo. Entonces pierdo muchas partidas por eso. Si no, yo creo que con una buena computadora, un ¿Y buen por qué no mouse, jugás 3+2 agregado, por ejemplo? Ustedes con los porque 2 segundos. estoy acostumbrado al 3-0 y juego 3-0. Y nada, entonces pierdo muchas partidas por eso también. Pero bueno, tampoco, no pasa nada. Yo me divierto en realidad. No Recién te sé. decía que Sarniki ganó los campeonatos del año pasado, Rapid y Blitz. No puedo no dejar de recordar esta etapa de tu vida. Él jugó la Copa Clarín con Peter Leco y vos Sí, jugaste la Copa La Prensa con Peter sí, Leco que le ganaste. sí. Yo tengo una foto con Leco, él estaba con un saco verde que Sí, me no, acuerdo. no sé de dónde lo sacó. Eh, bueno, no sé cómo se vista la moda ese muchacho, un talento enorme. Tuvo la crianza de las hermanas Polgar con el padre, Lalo Polgar, Sí, un genio. sí. Contale a la gente por qué terminaste jugando vos esa copa, Copa La Prensa. Hubo un dimis y diretes, hubo una situación interesante. En ese momento había como una rivalidad bastante grande entre Sarnik y yo, éramos como el Boca y el River, a ver, yo qué sé, Vos de Club este, Argentino y él de Torre. el de Torreblanca, el fanático de Boca, yo de River, y estábamos los dos que un torneo ganaba él, un torneo ganaba yo, y la discusión de quién era mejor, y todo lo que era esa vorágine, ¿no? Y él, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Él tenía como más banca en Clarín, no importa bien por qué, pero tenía más banca en Clarín. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía el Clarín a organizar un match, se lo daban más a él que a mí. Y se le dieron uno, che, ahora cae el eco, pero este se lo vamos a dar a Hugo. No, no, se lo damos a Pablo. Bueno, se lo dieron a Pablo. Entonces ahí saltó la prensa, que en ese momento estaba haciendo como mucha promoción en actividades y se metió en el ajedrez. Entonces dijo, bueno, sí, ahora le vamos a hacer el contramatch. Y la prensa hizo el contramatch en el club argentino, el otro se jugó en Torreblanca, el de, el de El de Pablo, Pablo. y el de Pablo se jugó en Torreblanca y aprovechó y se armó el contramatch, la prensa, que lo hizo en el club argentino, me acuerdo, ¿sí? Y que le terminé ganando, pero... Y después pasó también, bueno, obviamente después cuando vino Karpov, el match iba a ser conmigo y terminó siendo conmigo. Pero también en ese match hubo como alguna duda en un momento de, che, ¿a quién se lo damos? Pero en ese momento yo era el que estaba más en auge que él, no porque era mejor, porque me estaba yendo mejor en ese momento, así como muchas veces él estaba ahí y se lo merecía más él. También era cuestión de emparejar un poco las cosas, pero son rivalidades que había en ese momento y pasaban esas cosas más, llamámoslas políticas, para llamarlo de alguna manera, pero bueno. Pero Y bueno, me acuerdo fíjate, por lo menos que con ese momento que vino la prensa, a mí me sirvió. Yo era de la prensa y Pablo era de Clarín. otra vez hay que agradecerle al viejo Naidor, porque él en ese año, en el 94, organiza el match Argentina-Resto del Mundo, que vino Sí, Bellón, Pia Kramlin, bueno, Andrés Rodríguez jugó para ellos. Stuart Conques y Cámpora sí, sacan 7,5 de 10. Son los mejores de los dos bandos, digamos. Y Lico jugó ese sí, magistral Naidor 10 banderas, por decirlo de una manera. Y gracias a que el viejo lo trajo, claro, ahí se se pudo jugar aprovechó la y se Copa hizo. Clarín y la Copa La Prensa. Si el viejo no lo traía, no se podía hacer. Obviamente, se aprovechó que estaba acá, sin duda. Sí, sí, todo gracias a Snyder. Obviamente, todos los que vinieron en general, sacando raras excepciones, fueron por Snyder, sin duda. Sí, Smilov, todo. Todo. Cuando te alejaste al principio del ajedrez, tuviste una época de backgammon. Yo juego mucho al backgammon, juego también con el celular. Mi mujer se enoja, me dice, tenés 3.400.000 de crédito, ¿qué haces? Dejá vamos a comer. Y yo digo que tengo que perder esta partida por vos. No, comentarle a la gente, el backgammon tiene una velocidad de cálculo parecido al ajedrez, ¿cómo lo evaluás? Después vamos a hablar del póker. Ahora empecemos Okay. por el backgammon. El ¿Qué backgammon significa?
¿Qué un juego similitud tenés entre el de backgammon y el mucha ajedrez? estrategia, de evaluación, de toma de decisiones con el ajedrez, y más o menos parecido al ajedrez. ¿Qué pasa? El backgammon tiene azar, tiene los Por los dados. daditos. Vos podés ganar una partida haciendo todas las peores jugadas, pero los dados te ayudaron. Entonces, ¿qué pasa? Se achica un poco. El que juega mal puede ganar. Al ajedrez el que jugó mal y el otro juega muy bien, es más difícil que gane. Al backgammon cualquiera le puede ganar a cualquiera. No en un match a 50 puntos, por poner algo. A 50 puntos es muy difícil que el mal jugador le gane al bueno, porque el azar hace que puedas ganar una partida, no un match muy largo. Mientras, eso es lo que hace, pero tiene todo lo mismo que el ajedrez. Obviamente no estoy comparando el backgammon con el ajedrez es mucho más difícil, aunque el backgammon también es muy difícil de hacer la mejor jugada. Son juegos diferentes, pero tienen una similitud en lo que es evaluación, toma de decisiones, qué va a hacer el otro, qué voy a hacer yo, si me viene este dado, buscar la mejor jugada posible de acuerdo a las probabilidades de los dados a sacar para que el otro tenga peores movimientos. Tenés que adaptar la estrategia con la posibilidad de los dados. Es complejo, obviamente. Mover fichitas ya mueven todos, pero jugar bien el backgammon es difícil. Yo no era ningún genio jugando backgammon, pero jugaban mejor que los malos, que era un montón ya. Sí, Leo Fernández era un Leo fenómeno. Fernández era el mejor jugador de backgammon del país. Y yo estaba lejos de su nivel, pero eran mejor que la media. Y como yo siempre digo, ser mejor que la media ya está bueno, porque vas a ganar más de lo que perdés. Y entonces ya estás Yo, por ejemplo, cuando jugaba torneos, los matches eran a 11, no a 50, a a 11. 11. ¿Sí? Y bueno, ganar 7-4 ya me ponía contento, ¿entendés? Yo me acuerdo de un torneo que jugué que en la semifinal me tocó el papá de la que revolía el poncho, ¿cómo es? De la cantante, ¿Por edad? de Soledad Pastoruti. Y le gané en la semifinal en un bar que se llamaba Quimia, Santa Fe 5001. Sí, de acuerdo. Bueno, y no le gustó nada perder conmigo. Pero bueno, eh, pero por ejemplo, yo en un match al ajedrez con vos, no importa a cuántas No partidas, no tenés chance importa ninguna. a qué ritmo, podemos jugar a Cero 6 chance. partidas, a 4, a Cero 11, a chance. 12, a 3 a Cero. 0, a media hora a Al 0, no backgammon sí tengo podés. chance. Al backgammon Al sí. backgammon con distintas situaciones aleatorias, se podría ganarle Obvio. crack. Pero en el ajedrez no, en el backgammon sí. Exacto. Lo que no tiene el ajedrez es el azar. El azar que tiene el ajedrez es, no sé, que tu rival haya tenido una mala noche, que se enfermó, entonces vino, no esté de la mejor manera, pero es un azar mínimo, yo qué sé. Lo otro es un azar literal. El ajedrez puede decir que no tiene azar. Sí, pero Ahora en le el, podés... en el backgammon, por ejemplo, en una posición, si me toca doble 6, doble 5, doble 4, te juega la carrera y te gané. Ya está. Hay posiciones que es muy fácil. Vos sacando todas las fichas, tuviste que dejar una para que te coman. Si saca un uno te ganan. Y si no lo sacan, pierden. Y bueno, no es favorito sacar un uno, pero si viene el uno te gana, yo qué sé. Entonces, depende mucho de si sale el dadito o no el dadito. O sea, Bueno, antes de grabar la entrevista me dijiste, hablemos de todo, te contesto de todo. Y los que te queremos, hemos visto noticias vinculadas al... Primero hablemos del póker. Por ejemplo, Naidor fue campeón mundial a ciegas, ¿no? Y cuando Naidor daba simultáneas a ciegas, tenía 50 tableros, tenía 1.600 piezas, tenía imposible para no mí. sé cuántas casillas, 6.000, Inentendible. Inentendible. 4.600, todo una locura en Me la cuesta memoria. entenderlo. Pero bueno, son superdotados. En el póker, cuando vos jugás a ciegas sin ver las cartas del otro, ¿cómo te das cuenta cuando tenés que pagar, cuando te tenés que ir? Y el póker es una mezcla de darte cuenta de lo que el otro está queriendo hacer, con qué cartas estaría planteando ciertas manos, cosa que no es nada fácil y no hay nada obvio ni nada, y de acuerdo a las probabilidades matemáticas que vos tenés tal vez de meter un color o una escalera, o darte cuenta de si el tipo te está queriendo blefear una mano, que blefear, mentirte, como que manda muchas fichas, como si tuviera buen juego y en realidad no lo tiene. Hay mucho de evaluación y toma de decisiones. Lo mismo que en el backgammon, lo mismo que todo, solo que es un juego de información cerrada en el sentido que vos es una incógnita lo que tiene el otro.
Pero a medida que fue pasando el tiempo también se hizo más matemático el póker. Hay algunas cosas que ya son matemáticas, cosas que yo no las sé, que hay mejores jugadas, cuándo jugar una mano, cuándo no. Hay como todo, las computadoras y todo han desarrollado técnicas. Yo soy de la vieja escuela, juego el póker a mi manera, por algo los jóvenes juegan todos mejor que yo. Entonces, pero lo que yo siempre digo, hay que estar arriba de la media. Si vos estás arriba de la media, vas bien rumbeado. Ahora, no es difícil ser de los mejores, pero con estar arriba de la media, a la larga te va a ir bien. Hay dos películas de James Bond. En una, Sean Connery juega al backgammon y le dice al oponente, sabía que estaban los dados cargados, me gustaría tirar con su dado, tira, saca doble 6, gana en Octopussy, una película, está buenísima. Y después hay otra James Bond, donde James Bond gana con escalera real y, Sí, me acuerdo, vi, sí, y sí. había Irreal, 120 millones de dólares en la mesa, una cosa. sí, uno Encima, tenía póker, el otro full, el otro esto de acá y el otro real. Sí, Encima en una parte dice, esta mano casi me mata porque lo habían envenenado y tuvo que ir al auto a buscar un desfibrilador. Usan las películas para hacer sí. referencia al backgammon, al póker. Eh, hay una publicación en un diario donde vos fuiste noticia por algo no muy divertido, vinculado al póker. ¿Querés Sí. aclarar algo de eso? Porque la gente que te quiere, como yo incluido, levanto la mano, que van a ver esta entrevista, van a decir, che, no le preguntaste, Federico, por ese Obvio, artículo. y está bárbaro que lo preguntes, porque, ¿qué pasa? Yo muchas veces organizaba póker. Toda mi vida organicé póker, jugué póker, organicé póker. ¿Qué pasa? No había nada legal que te deje organizar póker. Yo que, en realidad, yo tenía un restaurante en un club acá y tenía un salón donde venían los socios a jugar al póker y yo les daba la mejor atención y les organizaba para que estén cómodos, un buen servicio, todo. Obviamente, ¿qué pasa? Al haber juego de por medio, había problemas legales. ¿Por qué? Porque el juego por dinero no es que está permitido, lo que está prohibido es organizarlo. Pero ¿qué pasa? Yo no estaba técnicamente organizando, yo tenía mi restaurante y les daba un buen servicio mientras ellos jugaban. Y ahí hubo una discusión legal, lamentablemente tuve allanamientos en mi casa, tuve un juicio que duró 5 años, que salí totalmente absuelto porque quedó demostrado que yo no estaba haciendo nada ilegal, teniendo mi restaurante y dándole el servicio, pero también había muchos intereses de por medio, porque la política se metió en el medio, hubo un fiscal que quería hacer daño a la policía, suponiendo que la policía estaba arreglada conmigo, como para organizar cosas que era totalmente mentira. Pero bueno, fue un juicio que en realidad nunca tuve un problema porque sí, un allanamiento en mi caso es un problema, tener un juicio que mi nombre esté manchado saliendo en los diarios fue un problema. La gente que me conoce sabe quién soy y siempre supo que hacía, que no le robaba la plata a nadie, que tenía mi trabajo y que hacía las cosas como corresponden. Ahora, que había parte de dudas de parte ilegal, sí, y lo entiendo, por eso me la banqué, seguí con la frente en alto y mi nombre sigue intacto ahí arriba porque no tengo enemigos, no tengo nada y por suerte para mí salí absuelto. Lo malo es que primero te ensucian, salen lo de todo, pero después nadie salió a decir, che, lo absolvieron, fue todo, ¿entendés? Claro, como Entonces, yo cuando me recibí de periodista, para pegarte te pegan todos, pero cuando saliste inocente, no sale la fe de ratas que dice el GM antes Pangenberg ganó el igual juicio que duró 5 años. Entonces vos yo ponías en te quería dar YouTube este Uwe espacio Spangenberg, en para que YouTube explique. digo, en Google, ponías Uwe Spangenberg y había momentos que lo primero que salía no era nada de ajedrez, era todo del juicio y de esto y que lo otro. Y ahora por lo menos cuando pones Uwe Spangenberg aparecen mis cosas de ajedrez, como que quedó relegado, cosa de que por lo menos a mí me deja tranquilo porque yo tengo la frente bien en alto y todo. Incluso me han bajado de un campeonato argentino de ajedrez, por eso. Me habían invitado a un campeonato argentino de ajedrez en Tigre para jugar como invitado. Después de yo haber dejado el ajedrez me habían invitado. ¿Querés jugar? Sí. Le dije, ok, voy a jugar. Y faltando 3 4 días para el torneo, dicen, no, por problemas, yo qué sé, y pusieron a otro jugador y a mí me sacaron. Obviamente, yo ya sé que era porque yo tenía un juicio andando y mi nombre estaba manchado. Y la verdad que siempre se los recriminé, porque primero que no tuvieron los huevos de decirme que era porque por eso,
hablaron de cosas organizativas, que esto, que lo otro. Y yo sé que era por eso, los entiendo, pero no comparto ese tiempo, porque el tiempo me dio la razón, yo salí absuelto y nunca me preocupé porque a mí lo que me importa es que la gente que me conoce sabe quién soy. Entonces, y el que no quiera, el que pueda pensar cualquier cosa, no me importa si piensa mal, porque no me conoce. Entonces, no pasa nada. Este año se va a jugar el campeonato argentino número 100 y es en homenaje a Pano, porque Pano cumplió 90. Bueno, ahora, no sé, la FADA te podría invitar, ya decir, che, mirá, esta causa está a favor mío, ahora no tienen ninguna excusa, ahora te pueden invitar. Yo se lo dije el otro día reunido con Héctor Fiori y le dije, che, si cuando quieran invitarme a un campeonato argentino, si cuadran las fechas de acuerdo a mi trabajo, a mis actividades o lo que sea, le digo, estaría para jugar un campeonato argentino. Ahora, están ellos. Yo jugaría. La verdad me gustaría jugar, así un campeonato argentino me gustaría jugar. Obviamente me prepararía un poco, ¿no? Como todos que se preparan un montón, pero con un poquito, yo qué sé, para ver qué pasa. No, pero aparte lo bueno, no vas a perder con ningún 2100, todos van a tener 2350, 2400, 2500, 2620. Y no tengo fe a que no me vaya tan mal. Sé que va a ser duro, porque todos juegan bien y todos saben todo y se preparan mucho y están todos... Pero no importa, yo me tengo fe todavía. Igual, Bueno, última pregunta, no quiero abusar de la confianza, de tranquilo. la amistad, la última. Hace poco me contaste que vos tenés tres hijos, 16 años, 4 y 9. Y los tuviste 14 y llevando 9. 16 años, Dijiste 14 y 4. 9. ¿Eh? No, Dijiste 4. 14, 14 y 9. Y lo tuviste llevando un tiempo con Gustavo del Castillo a que tomen clase. Y vos me decías, pero juegan mal, se cansaron. ¿Qué es para vos jugar mal? ¿Cómo es? ¿Cómo No, te no, no, sentías no, no llevar? es que juegan mal y se cansaron. Ellos estaban entusiasmados y me decían, papá, vamos a jugar, vamos a jugar. Che, ¿quieren, dale, ¿quieren que lo lleve? Sí. Y fueron muy contentos durante varios meses, los domingos a la mañana, a lo de Gustavo, que es un crack y lo recomiendo para cualquier chico porque es un genio dando clases a los chicos. Es didáctico, tiene paciencia, los trata con un amor, tiene Gustavo que lo tengo arriba de todo. Y le estuvo dando durante varios meses, que íbamos todos los domingos a la mañana que cuadraba la situación, y ellos iban felices, los preparaba un desayuno, les hacía las clases, una dedicación infernal, y ellos iban felices. Cuando yo me di cuenta de que ellos ya se estaban aburriendo, les dije, chicos, ¿quieren seguir yendo? De los tres me dijo uno que sí, pero después me dijo, pero tampoco tanto. Entonces no los llevé más. Nunca los iba a forzar a algo. Me encantó que quisieran tomar las clases porque sé que les sirvió para su vida, porque sé que el ajedrez en un chico es importantísimo, lo ayuda mucho a abrir la cabeza, a pensar, a la toma de decisiones, como dije, en muchos aspectos con el póker, con esto, bueno, para un chico que le enseñen todo eso, no tanto por el ajedrez en sí, si juegan bien o mal, porque el ajedrez y la vida son un espejo. Entonces, para la vida, el ajedrez para un chico es muy importante. Entonces, a mí, yo estoy muy agradecido con Gustavo y muy feliz de que los chicos hayan tenido esos meses acá. No los quisieron ir más, no vamos. Ahora cada tanto me dicen, pa, vamos a jugar y agarramos el celular y jugamos ahí en una de las plataformas, y ponemos el tablero en el celular y jugamos, o en casa a veces sacamos el tablero. Cuando ellos quieren. No, yo nunca los voy a forzar a nada, ni quiero que sean profesionales, ni nada. Y no es que juegan mal. Obviamente sí, juegan mal para lo que es la edad de los chicos. O sea, los chicos cualquiera juega mejor. Pero el otro día que fui a jugar un torneo rápido del argentino, me acompañó el más grande y me miraba todas las partidas, incluso se hizo amigo de otro pibe de su edad y se ponían a jugar y todo, porque les gusta, hasta ahí. Y ahí está bárbaro. Vos fuiste campeón del club argentino, heredaste el título cuando Pano lo deja vacante, ¿no? Yo gané un campeonato que me dio el título del club y lo defendí una vez contra Tempone, que creo que el match terminó empatado, y como yo era campeón, terminé, lo retuve. El retador tenía que ganarte el match, si mal no recuerdo, tal vez me equivoco, Claro, pero no, creo que no, fue así. está bien. Pero Bueno, yo quería hacer la nota hace mucho tiempo porque quería, entre comillas, que mi canal se use para limpiar tu nombre. Aparte te conozco hace 1000 años, sé que sos un gigante y tenías mucho para... Vos fíjate, no pasamos ninguna partida y fue bastante larga la entrevista. Y sí, podríamos sí, hablar
media hora más, pero ya, genial. Te agradezco un montón. Cuando la publique en mi canal, te la paso. Perfecto, ¿Eh? impecable. Te quiero mucho, Huguito. Abrazo grande. Gracias a vos. Estamos en contacto. Dale, gracias.